El día de hoy vamos a estar hablando sobre cantidad de masa, número de moles y cálculos de concentración. Entonces, para comenzar, vamos a hablar sobre cantidad de masa. Esta se utiliza para definir la cantidad de materia presente en un compuesto. Para determinar esta cantidad de masa, utilizamos un número que se llama número de Avogadro. Y este número de Avogadro tiene un valor de 6.022 por 10 a la 23 moles o moléculas. Este número de Avogadro se obtiene a partir del número de átomos o de la aproximación del número de átomos presentes en 12 gramos de carbono. Ok, y se llama número de Avogadro en honor a el químico de apellido Avogadro, Amadeo Avogadro, el cual a través de varias técnicas cuantitativas determina este número. Él utiliza una técnica que se llama espectrómetro de masas y como les comento, este es un número que es una aproximación. Eso quiere decir que es un número que se acerca, pero a la fecha no hemos podido determinarlo de manera exacta debido a que las técnicas de caracterización aún no llegan al nivel atómico para que podamos contar si es que hay esa cantidad de moléculas. Entonces se hace a través de cálculos matemáticos y esta es una aproximación. Entonces, para determinar la cantidad de átomos en una molécula o en un compuesto, lo que se hace es multiplicar el número de Avogadro por la cantidad de moles. ¿Ok? Entonces, en este caso decimos que un mol va a ser igual a 6.022 por 10 a la 23 átomos, moles o moléculas. Entonces, si a mí me preguntan cuántas moléculas hay en 2 mol de cloruro de sodio, lo que yo tendría que hacer es multiplicar el 2 por el número de Avogadro y ese me va a dar el número de moléculas, ¿ok? Es decir, aquí sería el número de moles por el número de Avogadro, ¿ok? Entonces, en este caso yo multiplicaría 2 por 6.022 por 10 a la 23 y el resultado me va a dar el número de moles, número de moléculas. Entonces, metemos nuestros datos a la calculadora. Y me da como resultado que el número de moléculas es igual a 1.2044 por 10 a la 24 moléculas. ¿Ok? Así se utiliza el número de Avogadro. Vamos a encontrar más ejercicios. De hecho, creo que ustedes en su tarea ya tienen algunos. Entonces, de esta forma se utiliza. Ahora, vamos a revisar también cómo se calcula
el número de moles. El número de moles o el mol es la unidad de cantidad de masa, de cantidad de materia de un compuesto. ¿Ok? El mol se utiliza de forma general porque, como hablábamos hace rato sobre el número de Avogadro, nosotros no podemos contar el número exacto de moles o moléculas que hay. Entonces, se utiliza esta unidad, el mol, como una unidad estándar, universal, para expresar la cantidad de materia que hay de un compuesto. Hay varias formas de obtener el número de moles. ¿Ok? El número de moles se representa con una n minúscula y lo puedo calcular como la masa entre la masa molecular de un compuesto, o lo puedo calcular como el número de Avogadro sobre el número de moléculas. ¿Ok? Entonces, la forma que más utilizamos es esta, el de masa entre masa molecular, debido a que la mayoría de los ejercicios o en la práctica regularmente lo que tenemos es una masa, es decir, una cantidad de reactivo en gramos. Entonces utilizamos esta forma de determinar el número de moles. Ahora, para determinar la masa molecular de un compuesto, lo vamos a hacer de la siguiente forma. ¿Ok? Yo tengo un compuesto que tiene una determinada fórmula. Por ejemplo, tengo nitrito de sodio. ¿Ok? Entonces, yo quiero saber cuánto pesa. Entonces, lo que voy a hacer es una tablita donde voy a poner distintas columnas. Por ejemplo, esta primera columna va a ser la columna de mis elementos que tiene mi compuesto. Esta segunda va a ser cuántos tengo. ¿Ok? En esta voy a poner el peso atómico. El peso atómico lo tenemos en la tabla periódica. Y finalmente vamos a hacer una operación donde vamos a multiplicar estas dos columnas. Y aquí al final sumamos. ¿Ok? Entonces, en este caso, yo tengo sodio, tengo nitrógeno y tengo oxígeno. ¿Ok? En la segunda columna cuento, aquí yo tengo un sodio, tengo un nitrógeno y aquí dice que tengo 3 oxígenos. ¿Ok? Si consultan su tabla periódica se van a fijar que todos los elementos en su cuadrito, ¿ok? Tienen varios datos, ¿ok? Tienen aquí arriba un número, que es el número atómico, y aquí abajo tienen un numerito que tiene varios decimales. Esa es la masa atómica y es la que vamos a utilizar para calcular la masa molecular, ¿ok? Entonces, si nos fijamos en la tabla periódica, el sodio, redondeando su masa, tiene una masa de 23. El nitrógeno tiene una masa de 14 y el oxígeno tiene una masa de 16. Entonces, ahora multiplicamos esta columna por esta columna, ¿ok? Y anotamos el resultado de este lado. Entonces, 1 por 23 me da 23
1 por 14 me da 14 y 3 por 16 me da 48. Sumo estas tres columnas, estas tres filas, perdón, ¿ok? Y el resultado va a ser mi masa molar. Entonces, yo tengo 23 más 14 más 48, me da como resultado 85. Y este resultado lo expresamos en unidades de gramos por mol. Entonces, el nitrito de sodio pesa 85 gramos por mol. Si se fijan, esta tablita es similar a unos ejercicios que tienen ustedes en la tarea, donde son 10 compuestos y tienen unas tablitas cuadriculadas. Bueno, esta es la forma en la que se llena la tablita para que puedan resolver su tarea. ¿Ok? Ok, entonces, resolvemos otro ejercicio. Voy a borrar esta parte. Y entonces vamos a poner el compuesto hidróxido de calcio. Este tiene paréntesis, entonces hay que hacer aquí un procedimiento extra, ¿ok? Entonces hago mi tablita igual. Ustedes en la tarea ya no necesitan hacer la tablita ya está hecha. Entonces hago mi tablita. Ok, y hacemos lo primero, mi lista de elementos. Entonces aquí yo tengo calcio, tengo oxígeno y tengo hidrógeno. Ahora, contamos. Aquí yo tengo 1, ¿ok? Acuérdense que cuando no se escribe, yo doy por hecho que es un 1. El 2 únicamente afecta lo que está en el paréntesis, ¿ok? Que es el oxígeno y el hidrógeno. Entonces, aquí tengo un calcio y tengo 2 por 1 que tiene el oxígeno, 2 y 2 por 1 que tiene el hidrógeno, 2, ¿ok? Me fijo las masas atómicas, el calcio pesa 40, ¿ok? El oxígeno pesa 16 y el hidrógeno pesa 1. Si se fijan, yo no estoy usando los decimales, ¿ok? Estoy usando ya el número redondeado. Acuérdense, ¿cuál es la regla para redondear? Si es de 0.5 hacia arriba, es el siguiente número. Si es de 0.5 hacia abajo, es el número anterior, ¿ok? Entonces, ahora multiplicamos y me queda 1 por 40 es 40. 2 por 16 me da 32 y 2 por 1, 2. Sumamos y esto me da como resultado 74. Eso quiere decir que el hidróxido de calcio pesa 74 gramos por mol. ¿Ok? Y esta masa se utiliza en la fórmula del número de moles. Ya vamos a ver ahorita cómo se aplica en cálculos de concentración para sustituir esta fórmula de NO de número de moles. Entonces, continuamos ahora con los cálculos de concentración. Los cálculos de concentración son varios. ¿Ok? Nosotros utilizamos tres principalmente. Y lo vamos a poner en una tablita. Ok, los que nosotros utilizamos es molaridad. Usamos porcentaje en masa o porcentaje en volumen.
y utilizamos las partes por millón. ¿Ok? Entonces, la molaridad, chicos, o la concentración molar nos relaciona el número de moles por cantidad de solución en litros. Entonces, esta la representamos con una M mayúscula y esta se calcula como número de moles, es decir, el que acabamos de ver, sobre un volumen que, como les digo, siempre es en litros. Eso significa que la molaridad tiene unidades de mol por litro y esta suele ser la que se utiliza por excelencia en cálculos de laboratorio porque es la que nos da más exacta. Al utilizar el número de moles, si recordamos de la ficha anterior, tenemos que es masa entre masa molecular. Eso quiere decir que el utilizar la masa molecular del compuesto me da una mayor especificidad a la hora de hacer mis cálculos de concentración. Por lo tanto, esta es la que por lo regular se utiliza para la elaboración de soluciones a nivel laboratorio y también para poner a alguna reacción o cuando voy a preparar alguna solución para algún experimento, regularmente se las van a encontrar en molaridad. Luego tenemos el porcentaje en masa o el porcentaje en volumen. Este se expresa como el símbolo de por ciento y cuando hablamos de masa es una M sobre M. Este es el símbolo de porcentaje en masa. Este se calcula como la masa del soluto, es decir, el soluto es la sustancia que voy a disolver sobre la masa de la solución, ¿ok? Que es el total de lo que me va a pesar mi solución. Y esto se multiplica por 100, ¿ok? Y la masa de la solución, esta se calcula como la masa del soluto más la masa del solvente. ¿Ok? El soluto, les repito, es la sustancia que se va a disolver y el solvente es la sustancia en la que lo voy a disolver. Regularmente el solvente se encuentra en una cantidad mayor, puesto que es el medio en el que se va a disolver el soluto. ¿Ok? Y el porcentaje en volumen, este se calcula como el volumen del soluto sobre el volumen de la solución por 100, ¿ok? Y de igual forma, el volumen de la solución es el volumen del soluto más el volumen del solvente, ¿ok? Estas no llevan unidades, puesto que son unidades en porcentaje. Entonces, lo único que me tengo que fijar es que ambas masas estén en la misma unidad. Por ejemplo, que yo tenga que dividir gramos entre gramos, kilogramos entre kilogramos, miligramos entre miligramos, para que mis cálculos sean correctos. Es la única consideración que tengo que tener en cuenta. Y finalmente las partes por millón, ¿ok? Se expresan como ppm. Esta se calcula como los miligramos de soluto sobre los kilogramos de solución, o también se calcula como los miligramos de soluto sobre los litros de solución. ¿Ok? Puede ser que alguna de las unidades no se encuentre en alguna de esas dos, en miligramos, kilogramos o litros. De ser así, hay que hacer un cálculo de conversión. ¿Ok? Y para llegar a esta fórmula, las unidades se expresan en partes por millón. Bien, chicos, entonces ahora vamos a hacer algunos ejercicios para aplicar estas fórmulas. ¿Ok? Tengo varios. Este es el primero. Este me dice la solución de glucosa y me da esta fórmula
Dice, es muy utilizada en casos en que se requiere incrementar aporte calórico a algún paciente. Si se prepara una solución con 1000 mililitros de agua y 50 gramos de glucosa y pregunta, ¿cuál es la concentración de glucosa expresada en porcentaje en masa? Entonces, lo que vamos a hacer es extraer los datos, ¿ok? Aquí yo tengo mis datos y me dice que es una solución de 1000 mililitros, ¿ok? Como son mililitros, entonces este es un volumen, ¿ok? Lo ponemos, 1000 mililitros. Y 50 gramos de glucosa. Entonces, como son gramos, esta es una masa, ¿ok? Y me pregunta, ¿cuál es la concentración en porcentaje en masa? Entonces, yo tengo que calcular mi porcentaje en masa, ¿ok? Este es el que no conozco. Ahora, nos vamos a la fórmula. La fórmula de porcentaje en masa, de acuerdo a la ficha anterior, dice que es la masa del soluto sobre la masa de la solución por 100. Entonces aquí la escribo. Porcentaje en masa es igual a la masa del soluto sobre la masa de la solución por 100. ¿Ok? Y finalmente tengo que la masa de la solución va a ser igual a la masa del soluto más la masa del solvente. Entonces, nos vamos a los cálculos. Aquí en los cálculos vamos a sustituir los valores. En el caso del agua, chicos, específicamente del agua, se considera que el volumen también va a ser la misma cantidad en gramos porque tiene densidad igual a 1. Entonces, yo voy a tener que en la masa de la solución es igual a los 50 gramos de glucosa que voy a disolver más los 1000 gramos de agua. ¿Ok? Entonces, mi masa de la solución va a ser igual a 1050 gramos. Ahora ya la aplico en la fórmula del porcentaje en masa y tengo que el porcentaje en masa va a ser igual a la masa del soluto, que son 50 gramos, sobre la masa de la solución, que son 1050 por 100. Metemos esto en nuestra calculadora y esto me da como resultado 4.76%. ¿Ok? Y este es mi resultado. Hacemos otro. El siguiente ejercicio dice, para este mismo ejercicio, si se administran 2.5 litros de solución en un intervalo de 24 horas, ¿qué cantidad en gramos de glucosa recibió el paciente en un día? Entonces, para resolver este ejercicio, vamos a hacer una regla de 3. ¿Ok? En el ejercicio anterior, yo tenía un volumen de 1 litro, ¿ok? Y este tenía una masa de 50 gramos. Aquí yo tengo un volumen 2 de 2.5 litros y yo quiero saber mi masa 2. Entonces, yo digo en mi regla de 3,
Si en un litro hay 50 gramos, en 2.5 litros, ¿cuántos gramos habrá? ¿Ok? Y en la regla de 3, los opuestos multiplican y el vecino divide. ¿Ok? Este se multiplica. Entonces, esto me va a dar igual a 2.5 litros por 50 sobre 1 litro. ¿Ok? Se van las unidades, litros y litros, y me queda 2.5 por 50, que es igual a 125. ¿Ok? Y este es mi resultado. Eso quiere decir que en 2.5 litros el paciente está recibiendo 125 gramos de glucosa. ¿Ok? Entonces, vamos con otro ejercicio. Este me dice, para tratar casos de deshidratación es muy frecuente el uso de soluciones salinas. Una de ellas se prepara con 0.9 gramos de cloruro de sodio y 100 mililitros de agua. Y me pregunta, ¿cuál es la concentración del cloruro de sodio expresada en porcentaje en masa? Y el inciso B me dice, para este mismo ejercicio, determina la concentración de masa molar o molaridad. Entonces, hacemos nuestra extracción de datos. ¿Ok? Y entonces me dice que tengo una masa de 0.9 gramos. Y tengo un volumen de 100 mililitros de agua. ¿Ok? Aquí me pregunta el porcentaje en masa. ¿Ok? Entonces, vamos a las fórmulas. ¿Ok? Y recordamos que el porcentaje en masa es igual a la masa del soluto sobre la masa de la solución por 100. ¿Ok? Y que la masa de la solución es igual a la masa del soluto más la masa del solvente. Aplicamos nuestros cálculos y me queda que la masa de la solución es igual a los 0.9 gramos del soluto, que en este caso es cloruro de sodio, más los 100 gramos de agua. Acuérdense que esto solo aplica para el agua porque tiene densidad igual a 1. ¿Ok? Entonces, la masa de la solución va a ser igual a 100.9 gramos. Ahora, aplico mi fórmula de porcentaje en masa y esta me queda igual a los 0.9 gramos de sal o de cloruro de sodio sobre los 100.9 gramos del soluto por 100. Esto me da como resultado 0.89%. ¿Ok? Pongo aquí. Ahora, para el inciso B, ¿ok? Vamos a hacer el mismo procedimiento. Y entonces, hago mi extracción de datos. Aquí voy a tener la misma masa, que es 0.9, y voy a tener el mismo volumen, que son 100 mililitros. La diferencia es que aquí lo que voy a calcular es molaridad. ¿Ok? Entonces, en las fórmulas, si recordamos, la molaridad es igual al número de moles sobre el volumen en litros, y el número de moles es igual a la masa entre la masa molecular. Entonces, nos vamos a los cálculos. ¿Ok? Para hacer los cálculos, yo necesito primero la masa molecular. Entonces, el problema dice que mi fórmula es
NaCl. Hago mi tablita y yo tengo que sodio y cloro, ¿ok? Línea. Tengo 1 y 1. Línea. El sodio pesa 23 y el cloro pesa 35. Y multiplico 1 por 23, 23, 1 por 35, 35 y sumados me da 58. ¿Ok? Ahora sí, me voy al cálculo del número de moles. Me queda que es la masa. Aquí mi masa dice que son 0.9 gramos. Entonces pongo 0.9 gramos sobre 58 y esto me va a dar como resultado 0.015. ¿Ok? Y finalmente aplicamos nuestra fórmula de molaridad y me queda que son 0.015 sobre estos 100 mililitros es igual a 0.1 litros, entonces sobre 0.1 litros. Esto me va a dar como resultado 0.15 mol por litro. Y este es mi resultado. Si se fijan, con los mismos datos de uno de los ejercicios, puedo yo obtener dos tipos de concentración diferentes. En este caso, a partir del mismo ejercicio, aplicamos la fórmula de porcentaje en masa y la fórmula de molaridad. Entonces, solamente es cuestión de observar bien cuál de los tipos de concentración es el que me está preguntando mi ejercicio. ¿Ok? Vamos a resolver un ejercicio más. Vamos a resolver este que es en partes por millón y este nos dice, uno de los parámetros que el agua potable debe cumplir es su contenido de arsénico. Según las normas mexicanas, el parámetro permitido para el arsénico es de 0.05 partes por millón. Fuera de estos parámetros se considera que el agua no es potable. Se determinó que una muestra de 5 litros de agua tomada en un pozo contenía 0.00015 gramos de este material. Y nos pregunta, ¿cuál es la concentración de arsénico en el pozo en partes por millón? Entonces, extraigo mis datos, ¿ok? Y me dice que yo tengo una muestra de 5 litros de agua. Entonces, es un volumen de 5 litros y este tiene una masa de 0.00015 gramos, ¿ok? Y me pregunta las partes por millón. Vamos a las fórmulas y aquí me dice que las partes por millón va a ser igual a los miligramos del soluto sobre los, en este caso son litros, sobre litros de la solución. Ok, si ustedes se fijan aquí, la fórmula me pide miligramos y yo tengo mi masa en gramos. Entonces, primero tengo que hacer una conversión. ¿Ok? Lo primero es que vamos a convertir 0.00015 gramos en miligramos. Y entonces digo, si un gramo tiene 1000 miligramos, entonces, ¿cuántos miligramos hay en 0.0015? Se cancelan gramos y gramos y me quedan los 0.0015 por 1000. Ok, esto me va a dar como resultado 0.15 miligramos. ¿Ok? Y ahora sí podemos aplicar nuestra fórmula y me queda que las partes por millón va a ser igual a los 0.15 miligramos sobre 5 litros. Esto me da como resultado
0.03 partes por millón. Eso quiere decir que de acuerdo a la norma, que la norma establece 0.05, el agua de este pozo es viable para consumo, ¿ok? Entonces, chicos, con este ejercicio terminamos. Escucho sus dudas.